están? Bien. Estamos haciendo una serie sobre el libro de Primero de Samuel. Eso es. Y llegamos al capítulo 8. Así que les animo a abrir sus Biblias y quería animarlos antes de leer a tener la Biblia de papel, porque de alguna manera uno siente más cerca el papel que otras cosas. Y no es para decir que está mal si lo tiene así en sus aplicaciones, y si no tiene ninguno de esos, pues en la pantalla, pero sobre todo porque pueden ver todo el capítulo y apreciar algunos elementos ahí. Pero bueno, un ánimo a que vengan a la iglesia con una copia de la Biblia. Quiero animarlos a eso. Primero de Samuel, capítulo 8. Ya el título de la exposición de hoy espero que genere un interés particular en todos, si bien sin duda algunos nos sentimos un poco más aludidos. La vejez ante un cambio de gobierno. Y voy a tener que explicarles algunas cosas sobre el título seguramente al principio. Permítanme leer el capítulo en oración, pidiendo que Dios ministre nuestros corazones con su palabra. Primero de Samuel, capítulo 8. Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá a visitarlo a su casa. Y le dijeron: mira, Samuel, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz de este pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos, de sus olivares, y se los dará a sus siervos. De su grano y de sus viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos.
Ese día, añade Samuel, clamarán por causa de su rey, a quien escogieron para ustedes. Pero el Señor no les responderá ese día. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor le dijo a Samuel: escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: váyase cada uno a su ciudad. Esta es la palabra del Señor y yo los exhorto a que la recibamos así. Es palabra de Dios. Oremos. Señor, cuánto necesitamos que tú traigas esta palabra sobrenatural y poderosa. Nosotros no queremos habitar en teorías, ni en miedos o ideas nuestras, o en críticas que hacemos a otros. Nosotros necesitamos habitar en tu palabra y que ella sea como un río que nos mueva. Y tú nos has dejado estas historias, como nos has dicho, para ejemplo, para edificación, para transformación de nuestra vida como ella es. Palabra de Dios, espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, ayúdame a mí a ser instrumento que no estorbe lo que tú quieres decir. Y ayúdanos a todos a recibirla y a obedecerla, humillados ante tu majestad y esperanzados en tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, lo primero que tengo que explicar es el título. Cuando aquí decimos cambio de gobierno, espero que piensen en un cambio de gobierno que es mucho más profundo y determinante en nuestras vidas, por el que probablemente todos pasamos o acompañamos a otros mientras pasan por ese cambio de gobierno. Más trascendental que el cambio de gobierno en una nación es el cambio del gobierno de nuestro corazón. También debo justificar un poco por qué menciono la palabra vejez. En el verso número 2, en el verso número 1, el texto ya comienza describiendo así la situación. Samuel ya era viejo y le llega esta visita sorpresa de todos los ancianos de Israel cuando le dicen: mira, has envejecido. La descripción también avanza hacia alguien que parece que lucha con esta idea de que su tiempo como líder de la nación ha concluido. Y es por allá en el capítulo 12, en el verso 2, donde por fin él acepta y le dice él mismo al pueblo: yo he envejecido. ¿En qué momento uno debe considerarse como viejo? ¿Nos preguntamos eso? ¿Qué edad sugerirían ustedes que es aceptable para llamar a alguien viejo? Tal vez los que están haciendo la fiesta allá afuera pueden decirnos, ¿no? ¿Qué piensan? En Colombia se sugiere que entramos a la tercera edad a los 60 años. ¿Ustedes qué piensan? Esta palabra es dirigida especialmente, creo, la intención del autor en medio del cambio de gobierno que el pueblo pide hacia las luchas que un individuo vive con el tema de la vejez. Y entonces seguramente si decimos cuántos estamos aquí cerca a los 60 o por encima de los 60, algunos seguramente luchando con esa idea.
Dirán, bueno, entonces esta palabra debería ser leída solamente por esas personas que están enfrentando esta etapa de la vida. Yo creo que este capítulo es escrito para cuatro tipos de personas. Y si usted no es parte de uno de esos tipos de personas, yo pienso que debería darle toda la libertad o enfatizarla en que podría usar mejor su tiempo haciendo otra cosa esta mañana. Aquí vienen los cuatro tipos de personas para quienes creo que es este capítulo. Primero, para los que tienen más de 60 años y ya tendrían derecho a decir que están en la tercera edad. Segundo tipo de persona es para los que esperan llegar a tener más de 60 años. Algunos de ustedes que tienen menos esperarían llegar a más de 60 o no. Tercer grupo es aquellos que acompañamos a personas mayores de 60 años, que acompañamos a nuestros familiares o personas cercanas en este tránsito de la vida. Y un cuarto grupo sería personas que sirven o trabajan con personas mayores de 60 años y quieren aprender a servirlos bien. Así que este capítulo es escrito para esos cuatro tipos de personas. Si usted no está en uno de esos tipos, creo que podría buscar algo más edificante que hacer esta mañana. Pero mi observación viene precisamente con la intención de hacerles pensar que lo más probable es que todos nosotros estamos en algunos, sino en varios de esos tipos de personas que leemos este capítulo y nos preguntamos qué pasa en la vejez y cómo la palabra de Dios ministra, casi como si fuera una teología de la vida adulta. Debemos empezar diciendo que la problemática de nuestro texto está señalada cuando ustedes hacen un contraste entre el capítulo 7, verso 12 al 17 y el capítulo 8. El capítulo 7, por ejemplo, el verso 12, tiene esta famosa frase de Samuel. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y por eso llama a ese lugar Ebenezer. Un momento cumbre en la vida de Samuel. Samuel siente que Dios le ha ayudado efectivamente. Han derrotado a los filisteos y si mira toda esa narración es como que todo iba súper bien. Verso 15, y Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido. Después volvía a Ramá y allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar. Es como, wow, aquí debería terminar la película. Pero en el capítulo 8 recibe esta visita de los ancianos para decirle, estás viejo. Y evidentemente, como veremos, él no estuvo muy contento ni con la visita, ni con la expresión, ni mucho menos con la propuesta. Es interesante esto. Los seres humanos nos vamos desarrollando y casi siempre es en el vértice, en el borde de la edad mayor, donde más adulación recibimos. Oh, qué persona tan experimentada. Oh, qué persona tan productiva durante tantos años. Oh, qué persona tan madura. Y, oh, tiene unos hijos o unos nietos o una empresa, una casa o lo que sea. Oh, pero muy pronto cuando se llega a esa cúspide de la vida, muy pronto, nos dicen, ya estás viejo. Y muchos lo han experimentado en sus trabajos, en, en su salud, en sus finanzas. Cuando se pasa del momento de mayor valoración a una persona, al momento en que se le ignora y se le olvida. Entonces necesitamos en este texto ver, en primer lugar, los sentimientos de un viejo. Y creo que el texto presenta claramente sentimientos de un viejo. Y que Dios nos dé la gracia para aprender a trabajar con los sentimientos que se nos encuentran en la vida, en la edad mayor. Y también que el Señor nos dé gracia para entender a aquellos que están en esos momentos. Y que pueda haber un diálogo generacional al respecto, que no lo hubo en esta historia. En segundo lugar, quisiéramos ver también cuál es el tratamiento que el Señor le da a alguien viejo.
Y creo que nuestro capítulo sí tiene mucha esperanza para nosotros y muchos recursos de la gracia de Dios, apuntando hacia el gobierno maravilloso del verdadero Rey sobre nuestros corazones. Bueno, entonces miremos primero los sentimientos. El texto nos informa en el verso número 6, pero fue desagradable a los ojos de Samuel. Am, ¿Qué fue desagradable? Bueno, el texto nos dice que fue desagradable que le propusieran un cambio de gobierno. Pero entiende, el cambio de gobierno es que él se hiciera a un lado. Él era el que juzgaba a Israel. Él era el que hablaba en nombre de Dios y dirigía a la nación. De hecho, en las mismas batallas él estaba dirigiendo la nación y vienen a decirle: usted está viejo, usted debería dar lugar a otra forma de gobierno. Otro debería gobernar y uno puede percibir la resistencia de Samuel, que solo hasta el capítulo 12 acepta su vejez, su autocomprensión, y quizás la primera reacción y sentimiento del viejo es no aceptar que está viejo. Y quienes tratamos aquí con nuestros padres, por ejemplo, eh, sabemos eso, ¿cierto? Que ya no puede andar solo o aún vivir solo o tomar las decisiones solo. Hay una resistencia a eso. Y ustedes pensarán que esa resistencia se da por allá a los 95 años, porque puede ser que en su mente, no, viejo, cuando tenga 95. No estoy tan seguro. Mire, yo mismo, que tengo apenas 58 añitos. Y que uno, estoy muy joven, está muy joven. Usted no se da cuenta que cuando uno asiste al funeral de alguien de una edad parecida a la de uno, dice: no, estaba muy joven. Yo mismo he vivido eso. Ya voy en 3 veces que entro al metro y alguien me da el puesto. Y recuerdo uno de esos casos, es una señora que a mi juicio era mayor que yo, pero a mi juicio. La señora tan amable, yo entré y la señora como un resorte se paró. Señor, ¿qué hace uno en esa circunstancia? Yo no iba a discutir con la señora ni le iba a mostrar la cédula. Yo no le iba a decir: es que yo tengo apenas 58 añitos. No, no, no. Yo me senté, me puse rojo. Claro, la gente me miraba. Le dije: señora, muchas gracias. Ustedes piensan que uno se resiste a aceptar. Escuche esto: el capítulo que probablemente es el capítulo más largo de la vida. ¿Cuánto dura la adolescencia? Afortunada. Bueno, yo sé que hay adolescentes de 45, pero ¿cuánto dura la adolescencia? Que dure lo menos posible, pero ¿cuánto dura? No sé, 7, 8. Que los jóvenes nos digan: ¿cuánto dura la adolescencia? 7, 8, 10. Yo sé que hay casos excepcionales de 40 años de adolescencia, pero la mayoría de los casos. ¿Cuánto dura la niñez? En muchos casos, la tercera edad, en el caso de mi padre, por ejemplo, que murió a los 87 años, pasó a la presencia del Señor. Mira, una cantidad de años. Es el periodo quizás más largo de nuestra vida. Y que quisiéramos que se alargara mucho más. Y es el periodo de la vida donde más luchamos con el cambio. Por eso el salmo que leíamos esta mañana nos invitaba a que en medio de todos los cambios de la vida, y esto nos guiaba en la adoración, y los hermanos nos ayudaban a adorar y a pensar que en medio de los cambios de la vida confiamos, y cambios dramáticos como un terremoto, dice allí, un tsunami. Dios es soberano y es nuestro refugio, nuestro baluarte. Pero nos resistimos a aceptar. Algunos muestran eso en su vestido.
resistirse a aceptar el paso de los años, otros en los deportes que practican, otros en las cosas que comen o en los viajes que hacen, se resisten a aceptar y bueno, pero sabemos que Samuel le desagradó esto porque tocó fibras muy profundas también de su vida, de su familia. Los estudiosos sobre la vejez dicen que el sentimiento más predominante y difícil de manejar, sorpréndase con eso, en la vejez es la frustración. La frustración que es producida por la impotencia de no poder hacer ya cosas. Ya la salud no da, la plata no da, el tiempo no da, las ganas no dan, la frustración de la impotencia y la frustración del fracaso. Se hicieron mal. Tres elementos de esa frustración en la vida de Samuel, muy notables en nuestro texto. Lo primero es la decepción. La decepción del fracasado. Los líderes de Israel le señalan específicamente a sus hijos. Y este es común para muchos de nosotros, el mirar a nuestros hijos y decir, sí, gracias Señor, están muy aliviados, sí, gracias Señor, triunfan profesionalmente, sí, gracias Señor, y siempre hay gratitud, siempre, siempre, siempre hay gratitud. A veces miramos, por ejemplo, su vida espiritual y decimos, sembramos mal, sembramos poco. Aún en mi propio caso, como pastor, me pregunto, ¿me dediqué tanto a otra gente y no le di suficiente tiempo a mis hijos? Y es muy interesante que en este punto están poniéndolo en el mismo nivel de Elí, que es otro gran personaje que vimos en los capítulos anteriores y que Dios le reprendió severamente por causa de sus hijos y a causa de que no los había corregido, como hemos visto en capítulos anteriores. Y aquí los ancianos del pueblo le dicen, tus hijos no andan en tus caminos. Y nos describe en el verso 3 tres dimensiones de los errores morales de sus hijos. Y si uno entrevistara a Samuel, uno sabría que se siente decepcionado de que sus hijos no tienen en su corazón el temor de Dios, como este hombre maravilloso que fue Samuel, un hombre de oración, un hombre de gran convicción, un hombre que en algún momento se paró frente al pueblo y les dijo, si he hecho algo malo, por favor díganme. Y el pueblo, capítulo 12 del primer libro de Samuel, confirma, no, 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 todo lo contrario. Por favor, ora por nosotros. Y este hombre que tiene un discernimiento de las cosas de Dios y una vida de santidad, no vio eso en sus hijos. Y eso es muy duro en la vejez. Siguiente dimensión de sentimientos de esa frustración es el ser desechado. Y el Señor se une a Samuel para decirle, no te han desechado a ti, sino a mí. Pero después le dice, y a ti también te abandonaron y te desecharon. El que había servido tanto tiempo a esa empresa, ya ni siquiera le llaman para pedir un consejo. El que había dado todo por esa familia, ya ni siquiera les interesa visitarlo, van allá a las carreritas y se ponen a hablar de otras cosas. El que había orado y había liberado y protegido la nación con su enseñanza y con su vida, con su oración. Ahora le están diciendo, hazte a un lado, que aquí viene otro, escógenos tú otro. Y esa sensación de ser un mueble viejo acompaña a los ancianos. El hombre que es comparable casi solamente con Moisés en el Antiguo Testamento. Juez, sacerdote, profeta.
Ahora ni siquiera le preguntan: Samuel, ¿qué piensas que debemos hacer? ¿Cuál es tu consejo? Sino ellos llegan con el plan: hazte a un lado, nosotros sabemos qué hay que hacer y tú estorbas. Desechado. En el tercer lugar, desatendido, desestimado. La fracción más larga de este capítulo es el verso 10 al verso 18. Es el segmento más largo de este capítulo. Y uno ve la articulación del argumento de Samuel, tratando de convencerlos de que no vayan por ese camino. Como usted diciéndole a su hijo o a su nieto: no te endeudes ahí, no te metas en ese negocio, no vayas con esa mujer o con ese hombre, no hagas eso, por Dios, no lo hagas, yo sé por qué te lo digo. Y no solo no piden el consejo, sino que cuando él articula todo esto, no lo escuchan. Y una cosa muy curiosa en esta argumentación de Samuel es el verso 18. Los estudiosos de la Biblia le echan mucho ojo al verso 18. Si usted tiene en su Biblia, va a ver el verso 18. El verso 18 es algo que dice Samuel, pero Dios no dijo eso. Es realmente una amenaza. Pero Dios no había dicho eso. Dios le dijo, y eso está en el verso número 9: adviértales el proceder del rey. Punto. Pero ese verso 18 es una amenaza de marca mayor. Si ustedes van por ese camino, cuando le clamen a Dios y el rey sea malo, el Señor no les responderá ese día. Díganme en qué parte de la Biblia dice eso. Dios no le dijo que dijera eso. De hecho, esa frase es totalmente contradictoria al tratamiento de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Siempre, Salmo 107, siempre que clamaron a Él en su angustia, ¿qué hizo Dios? Él los libró de sus aflicciones. Siempre. No importaba que tanto se habían alejado de Él. Siempre que clamaron a Él en su angustia, Él los libró de sus aflicciones. Pero aquí Samuel se inventa esta advertencia solemne, casi una amenaza. Si van por ese camino, Dios no los volverá a oír. No tendrán nada que ver con Dios. Se parece mucho a los viejos. Porque cuando estamos viejos y no nos escuchan, nosotros nos volvemos muy radicales, pesimistas, negativos. Porque perdimos el control, pero pensamos que con nuestras palabras y amenazas podemos controlar el comportamiento de nuestros hijos. Pero miren lo que pasa en el verso 19. El pueblo rehusó oír la voz de Sele. No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y añaden algo que es profundamente triste en esta historia. Y si usted se pone como en el corazón de Samuel, a usted le dan ganas de llorar. En el verso 19, en el verso 20, ellos agregan una frase a la petición: que ese rey nos juzgue, eso ya lo habían dicho, pero que salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. El pueblo prefiere un líder que vaya con ellos a la guerra en lugar de un líder que toque el trono de la gracia y les enseñe palabra de Dios. Que eso era lo que más hacía Samuel. Samuel era el sacerdote que tocaba el trono de la gracia para orar por el pueblo. Y era el profeta que hablaba en nombre de Dios para instruir con palabra de Dios. Y ellos dicen: eso no nos interesa. Lo que nos interesa es un rey que salga con nosotros a la guerra. En el capítulo 12, verso 12, Samuel nos aclara algo de esta historia. Y es que el pueblo estaba haciendo eso por miedo.
porque tenían miedo. Si miran el capítulo 12, verso 12, tenían miedo del rey Nahás, rey de los amonitas, famoso porque a todos sus súbditos les sacaba un ojo. Eso viene más adelante en la historia. Bueno, los sentimientos del viejo: se siente decepcionado, desechado, desatendido. Am, ¿Hay alguna reacción entre ustedes hacia eso? ¿Ustedes mayores se sienten así? ¿O ven que sus padres se sienten así? ¿O ven que alguien que ustedes acompañan o sirven se siente así? Entonces les interesará saber cuál es el tratamiento de Dios para los viejos. Y aquí hay como eso que les digo, como si este capítulo nos entregara una teología sobre la vejez. Sí, es cierto que es central en el texto ese asunto de que pidieron rey, pero la forma en que el autor nos describe todo el capítulo es de la implicación de eso para la vida de un hombre viejo. Entonces hay aquí cinco fundamentos, cinco afirmaciones, si ustedes quieren, en el que vemos cómo Dios ministra a un viejo. Y bueno, vamos a tratar de verlas en nuestro texto y compartirlas. La primera cosa que vemos en esta historia es que Dios trata con nosotros personalmente en la época de retiro. Esto es muy brillante en el texto porque el autor parece decir: más importante que un cambio de gobierno es el cambio del corazón del viejo. Porque uno nota que la mayoría del texto está dedicado a persuadir a Samuel: dele lo que están pidiendo. Y Dios no le tenía miedo a esa petición. Samuel sí. Dios no estaba frustrado con esa petición. Samuel sí. Entonces Dios le está diciendo a Samuel: quiero tratar tu corazón. Y a mí me hace pensar que Dios tiene tanto interés en los viejos, al punto que si ustedes miran el libro de Daniel, Dios dice que Él es el anciano de Dios. Yo sé que Dios se podría identificar con los jóvenes y les da fuerzas como las del águila, y porque Dios es todopoderoso, y que Dios se podría identificar con los adultos que están usando su conocimiento para las profesiones y usando sabiduría de Dios para vivir en el mundo, pero especialmente Dios tiene un interés en los viejos. Y Pedro, por ejemplo, en sus cartas se refieren a esta edad mayor como algo precioso y sustancial. Pedro, por ejemplo, dice: yo anciano con ellos. Habla de las coronas de los viejos, o de aquel que dice en su edad mayor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y que necesita pasarle algo a la siguiente generación con toda la autoridad de una persona que ha caminado con Dios. Dios quiere tratar tu corazón en esta etapa de la vida. Dios no quiere que vivas la vejez estancado. Y claro, esto va también para todos, porque Dios no quiere que dejemos que nuestros viejos se sientan estancados. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pero lo que primero nos dice el texto es el interés de Dios en el corazón del viejo. La segunda cosa que nos dice nuestro texto es que Dios ofrece una comunión inquebrantable a sus hijos en los años del ocaso. Y cuando llegan esos tiempos en que no hay fuerzas, que describe el libro de Eclesiastés, tenemos la compañía del Señor. Miren la compañía del Señor. En la primera intervención del Señor en nuestro texto, al Señor le interesa que Samuel sepa que Él entiende sus sentimientos y que Él da un paso adelante de esos sentimientos. No te han desechado a ti, sino a mí, pero a ti también. La comunión de Dios con nosotros en las épocas del ocaso. Por eso yo no sé qué edad usted considera en ese límite. Pero en el mejor de los casos todos vamos para allá.
y saber que Dios ofrece una comunión especial. Miren que esta conversación Dios no la tiene con todos esos ancianos de Israel. La tiene en la intimidad de la oración con Samuel. El segundo aspecto de comunión que se nota aquí es la oración. Y hay tres formas de oración en nuestro texto rápidamente. En el verso número 7, ante todos esos sentimientos tan aplastantes de sentirse decepcionado, desechado, desatendido, la respuesta de Samuel inmediata no es empezar a pelear y a echar cantaleta y a contar historias del pasado y a sacar todos sus pergaminos. No, se va a orar. Es la comunión de la oración. Y esto hay que decirlo con gran énfasis. Las oraciones de los viejos son oro puro en el pueblo de Dios. En el capítulo 12, Samuel es requerido por el pueblo y les dice, el pueblo le está diciendo, ya reconociendo un poquito que se habían equivocado en cuanto al tiempo y al método con este asunto de cambio de gobierno a un rey, el pueblo le dice, por favor no dejes de orar por nosotros. Y la respuesta de Samuel no fue, no, mi hijito, ¿qué voy a orar yo por ustedes? A mí ya se me ha olvidado hasta los nombres de ustedes para orar. No, mi hijito, es que no, yo estoy muy cansado para estar orando por ustedes. No, Samuel dice, yo no voy a dejar de orar por ustedes. Eso sería un pecado, dice él. Yo pecaría si dejo de orar por ustedes. Si le entendía él que esa comunión de la oración era maravillosa. Entonces está esta primera dimensión. La segunda dimensión de la oración está en el verso 21. Samuel escucha esta negativa del pueblo a escuchar su consejo. Y Samuel sencillamente va y mira lo que dice. Esto es una forma de oración. Ir y repetir esas mismas palabras a oídos de Dios. ¿Qué forma de oración tan extraordinaria? Así que usted va a la presencia de Dios. ¿Y cuál es su oración? Decirle a Dios lo que otras personas están diciendo. No porque Dios no la supiera. Dios es omnisciente. Él escuchó lo que dijo el pueblo. Pero repetir lo que el pueblo está diciendo, Señor, es esto. Uno no sabe bien qué sentimiento hay ahí, en el sentido de que quizás Samuel está sencillamente diciendo, Señor, pero yo le digo a mi hijo, no se case con esa mujer. Y mire lo que mi hijo me responde. Papá, esta es la mujer más maravillosa del mundo. Es la mujer maravilla enrazada en la Madre Teresa de Calcuta. Señor, no, mira lo que me dice mi hijo. Señor, ¿qué hago yo con lo que me dice mi hijo? Y esa es una forma de oración. No interpreta las palabras. Solo se las pone delante del altar al Señor. Señor, esto es lo que me están diciendo en la empresa. Señor, esto es lo que dice mi estado financiero. Señor, esto es lo que me está diciendo el médico. Es esto. Esto es lo que me está diciendo el médico. ¿Qué hago con esto? La tercera forma de oración que hay, un poco más difícil de percibir, está justamente en el último verso. Recuerden que los ancianos han llegado de sorpresa a la casa de Samuel a darle un diagnóstico y una receta de gobierno. No van a preguntarle, no van a decir qué hacemos, ore por nosotros. No. Usted está muy viejo, sus hijos no lo siguen, hay que cambiar. Y es a esas personas que al final del capítulo él les dice, váyanse para la casa. Y quienes hemos acompañado ya familiares y todos sabemos que es frecuente que el viejo nos pide que lo dejemos solo. Porque ya hemos hecho mucha gritería en la casa de papá y mamá y ya están cansados y necesito espacio a solas. Y al conocer el ministerio y la vida de Samuel, sabemos que Samuel siempre vivió su soledad en la presencia de Dios y orándole al Señor. Y esto habla de la comunión con Dios. Dios ofrece una comunión inquebrantable con sus hijos
en los años del ocaso. En tercer lugar, Dios perdona y no reclama a sus hijos y a sus siervos en esa edad. Es muy consolador en el estudio de la vida de Samuel que aunque los hijos de Samuel se portaron tan mal como los hijos de Elí, Dios no le reclamó a Samuel. Porque en los años finales de nuestra vida vivimos mucha culpa. Cuanto quisiéramos que los jóvenes escuchen eso, que viven su vida sexual como si fuera a comer confites en la esquina y no sienten nada en su conciencia. ¿No sientes nada en tu conciencia? Espera la vejez. Cuando recibes los balances de la vida, cuando te acuerdas más del pasado anterior que del cercano, cuando los efectos de todo lo que vivimos se nos vienen encima por haber fumado, fornicado, faltado, todo por F, ofendido a nuestros padres, y ya en esas edades del ocaso decimos, qué tonto fui. En esta etapa hay mucha culpa. Y lo único que podemos entender de esto es el Evangelio. Que Samuel vivía amparado en la gracia de Dios de una manera tal que no iba a pasar su vejez dándose latigazos contra la espalda. Dios no está ahí para decir lo que decían los ancianos de Samuel, ellos sí tienen razón, fuiste un padre terrible, cometiste muchos errores, arruinaste tu salud, no hiciste las inversiones financieras que debiste haber hecho, fallaste. Dios no hace eso. Por el contrario, Dios le dice, me meto con tu corazón, me apego a ti en comunión, Dios perdona y no reclama. En cuarto lugar, Dios reivindica a su siervo. Ya les había contado que el pueblo después se arrepiente de haber dado este paso en falso y le piden que ore por ellos. Y él se compromete a seguir un ministerio de oración por ellos. No pecaré dejando de orar por ustedes. Dios respalda de manera especial el legado moral que dejó Samuel. Y en el caso de Samuel, al igual que de Elí, no hubo hijos naturales que siguieron, pero hermanos y hermanas, hubo hijos espirituales que siguieron. Y aunque usted ve esas dimensiones de fracaso, frustración y dolor en la vida de Samuel, porque sus hijos hicieron todo lo contrario que él les ejemplificó, ustedes pueden ver que Samuel nos entregó a David. Introdujo una nueva dimensión de la historia para que entendieran al Mesías, que era el verdadero rey. Dios permite que aún en el ocaso la vida del Hijo de Dios, del siervo de Dios, vea fruto. Darás fruto en la vejez. Serás como palmera rejuvenecida. Porque muchos de nuestros viejos se sienten tan inútiles y miran estas nuevas generaciones tan perdidas, tan entretenidas, tan endurecidas. Pero Dios promete que dará fruto a tu aflicción, a tu oración,
que te dará hijos espirituales si tus hijos naturales no están siguiendo tu ejemplo. Esa es una cosa muy gloriosa en el libro de Samuel. Casi que me hace pensar que probablemente por eso Samuel debería ser considerado como por lo menos parte en la autoría del libro. Se cree que el libro es escrito en la deportación babilónica. Pero a mí me parece que mucha de la información tuvo que venir de Samuel diciéndole a los escribas: no pierdan esto en la historia. Dios reivindica a sus hijos y a sus hijas, sus oraciones, sus servicios, sus inversiones, su tiempo, su enseñanza, su ejemplo darán fruto. Y en quinto lugar, Dios continúa con su plan de redención. Y su plan de redención en este capítulo es el Dios que habla, el Dios que habla. El pueblo estaba quizás por primera vez en su historia totalmente de acuerdo de qué era lo que había que hacer. Y como casi siempre cuando hay mayorías y casi todo el pueblo se siente unido, están equivocados. Y en medio de toda esa aparente claridad, necesitamos un rey. Dios sigue hablando, tocando los corazones con su palabra, mostrando que Él es el Señor soberano de la historia. No importa qué tipo de gobierno tenemos, Dios es soberano de la historia. No importa qué cambios tenemos que vivir en nuestros ciclos de vida, Dios es soberano en la historia. Es el Dios que habla, que tiene una misión, que está en este libro levantando los ojos del pueblo para que miren a un verdadero rey. Ese verdadero rey no es ni Saúl, ni David, ni Salomón. Ellos son solamente débiles figuras del verdadero rey y ungido de Dios. Pero también Dios continúa su plan de redención, reprendiendo a su pueblo. Tal vez ustedes pasaron por alto este punto tan valioso en nuestro texto del verso número 22. Es necesario hacer un contraste entre el verso 22 y los versos 7 al 9. Los versos 7 al 9 son la primera respuesta del Señor. Una respuesta profundamente compasiva, solidaria, cercana. Y le explica: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y ese diálogo del Señor con Samuel. Pero en el verso 22, que es la segunda respuesta del Señor, son solo esas palabras: escúchalos, nómbrales un rey. Casi que si uno pudiera ponerles emociones a la Biblia. Samuel, después de toda su estrategia de tratar de convencer al pueblo, aún con amenazas falsas, porque eso no era una amenaza legítima, va donde el Señor y dice: Señor, pero mira, después de que yo les expliqué que no lo hicieran, siguen empecinados en esto. En lugar del Señor darle una larga respuesta, le da una respuesta rápida. Y muchas veces la reprensión de Dios es una respuesta rápida. Entonces tú estás ahí luchando si te bautizas o no te bautizas, y empiezas con la historia del bautismo y empiezas con las diferentes creencias, y que cuando yo era niño mi mamá me bautizó y todo eso. Empiezas a hablar con el Señor y te metes en oración con todos tus argumentos delante del Señor, y el Señor te dice: bautízate. Él no se deja entrampar en todas esas argumentaciones, ires y venires, vueltas y revueltas. No. Lee la Biblia, diezma, sirve, llámalo y háblale del evangelio, perdónalo. Cuando tú esperabas un buen diálogo con Dios para analizar bien la situación, para comprender más ampliamente el tema, para esperar un tiempo, porque es muy bueno esperar un tiempo, y Dios dice: no, 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 hazlo. Pero esta clase de reprensión no es la reprensión que rechaza, es la reprensión que tranquiliza. Dales lo que piden. Yo sé lo que voy a hacer. Y es muy interesante porque la soberanía de Dios en este texto
dice esto: muchas veces para disciplinarte, Dios te da lo que tú le pides. Señor, pero es que necesito. Prueba. Y Dios sabe que en su misericordia, después de Saúl, Él les va a levantar a David. Y después de David, Él les va a levantar a Jesús. Y la misericordia de Dios es así. Él sigue trabajando en la historia, no solo hablándole al pecador para que venga a su gracia, sino también hablándole al pueblo de Dios cuando es necesario reprenderlo, pero nunca soltándolo de sus manos para guiarlo en sus caminos. Bueno, pensemos en las conclusiones de nuestro texto, y yo creo que una conclusión es que Samuel acepta la vejez. Y yo estoy llegando al vértice de eso con estos 58 añitos. No es nada prácticamente. Aceptar esta despedida lenta, esta pérdida creciente, pero aceptarla como una dependencia más profunda de Dios y como una preparación extraordinaria para desprendernos y lanzarnos a la eternidad. Samuel también tiene que aceptar que Dios es el rey, no él. Porque parte de esta narración es la ofensa al líder. La ofensa al líder. Porque vienen los ancianos de acuerdito, aclaradito. Hazte a un lado, nosotros tenemos un plan. Y Dios le dice, ellos tienen su plan, pero yo sigo siendo el rey. Dios sigue gobernando y él tiene que aceptar que aunque rechacen el reino de Dios y quieran ser como todas las naciones por puro miedo al rey Nahas, Dios seguirá siendo el rey de su pueblo. Él tiene que aceptar y asumir el reinado de Dios. Pensemos en unas aplicaciones. Yo les mencionaba al comienzo que hay diferentes tipos de personas ante este capítulo. Entonces yo pensaría que cada tipo de persona ante este capítulo tiene diferentes aplicaciones. Si tú tienes ya más de 60 o de 70 o de 80 o de 90 y has empezado a experimentar este cambio de gobierno, yo quiero decirte que el cambio de gobierno no es el cambio del gobierno del país, es el cambio del gobierno de Dios. Porque en la vejez tienes que depender más de Dios y descansar más en su soberanía y en su gobierno sobre su pueblo y sobre el mundo. Pero si tú estás también, como decíamos, esperando llegar a esos años, ¿qué tal si te digo que tú puedes rendir tu vida a Cristo y no esperar a esos años dolorosos en que el mismo cuerpo te lo grita? Que desde ahora puedes rendir la vida a Cristo y recibirlo como tu único y suficiente Señor y Salvador de una manera definitiva para tu vida. Pero también debo decir que hay aplicaciones en este texto para quienes acompañamos a nuestros amados mayores. Y tenemos que tener paciencia con ellos y hablarles del Señor y decirles que tienen que vivir su vida diferente, pero que nosotros estaremos ahí. Me ha hablado tanto, hermanos, en esta meditación Juan 21, 18. Juan 21, 18. Por Dios, si hay un texto en la Biblia para nosotros los viejos, es estas palabras de nuestro Señor a Pedro. Juan 21, 18. Que creo que cuando cumplamos 60 años a todos deberían darnos una tarjetita con ese verso. En verdad te digo
que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. También debo decir que muchos de nosotros servimos y trabajamos con viejos. Y hemos de entender su corazón. Y hemos de entender el corazón de Dios para ellos. La vejez es un cambio de gobierno que no tienes que esperar hasta la vejez para vivirlo. Oremos. Señor, estamos agradecidos de saber que en tu palabra tú trataste con un siervo viejo. Y tu palabra nos dice que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Cuánto necesitamos de ese tratamiento entre nosotros? Y ayudarnos en la comunidad cristiana y en la familia cristiana a vivir esto. Por favor, ayúdanos y ayúdanos a ayudarnos los unos a los otros. Ayúdanos a aplicar esta palabra, quizás hasta leerla con nuestras familias.